Hola, bienvenido a una nueva clase del curso de programación. En la clase anterior habíamos visto un poco lo que era el uso de las estructuras de selección con el operador según. Vimos cómo podíamos usarlo para evaluar un valor y de acuerdo a ese valor tomar ciertas acciones o asignar cierto valor a una variable y después posteriormente escribirla en pantalla. Y ahora en esta clase me gustaría que avancemos un poquito con lo que es el concepto de funciones o métodos. ¿Sí? ¿Qué es una función? ¿Para qué sirve una función? Bueno, principalmente nosotros vamos a usar funciones para poder ordenar nuestro código de una manera un poco más limpia. Imaginamos esto, si nosotros escribimos todo nuestro código dentro de nuestro bloque principal, podemos imaginar que en algún momento si usamos demasiada lógica, nuestro código principal va a quedar súper largo, por lo tanto va a ser difícil de entender. Por ejemplo, si otro programador quisiera hacer una modificación, sería muy complicado de entender. Nosotros mismos, si por ejemplo escribimos un código y lo dejamos y volvemos después al mes y queremos hacer un cambio, nos va a costar mucho por ahí entender qué es lo que hicimos en su momento. Lo mismo si, por ejemplo, tuviésemos un error en nuestro sistema, si tenemos todo el código junto en un mismo lugar, sería muy complicado para nosotros poder encontrar un error. Vamos a verlo en el PCIN de una manera un poco más visual, más práctica. Entonces, para lo cual volvemos al PCIN, tenemos el ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior. No lo borremos a esto porque podemos usar este botón que dice nuevo para crear un nuevo archivo. Y vamos a ver acá de manera simple cómo sería el uso de una función, ¿sí? Imaginemos que yo quiero escribir primero hola mundo, ¿sí? Después yo quiero escribir la suma de 5 más 5 es, ¿sí? Y pongo seguidamente 5 más 5. Después, por ejemplo, quiero hacer un si, por ejemplo, ¿no? Si 5 es mayor que 3, entonces escribir 5 es mayor que 3. Después, por ejemplo, podemos usar también el según, ¿no? Según un valor que nosotros le ingresemos también por teclado, ¿no? Entonces vamos a ir más atrás, vamos a poner ingrese un valor, ¿sí? Y seguidamente vamos a leer valor, ¿sí? Y después más abajo vamos a hacer según valor. Podemos guiarnos cómo hacer la estructura del ejercicio anterior que habíamos hecho, o podemos copiarlo de acá, ¿sí? Entonces podemos hacer según valor, por ejemplo, si valor es 1, 3, 5, 7 o 9, ¿sí? Los puntos, escribir el valor es impar. Vamos a hacerlo, o sea, desde 0 a 10, ¿no? De otro modo, entonces, escribir el valor ingresado, vamos a poner, es par, ¿sí? Vamos a considerar solamente desde 0 a 10, ¿sí? Esto en realidad lo tendríamos que hacer para poder considerar cualquier número. Podríamos hacer también a través de la división y ver que el resto sea 0, pero eso lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Entonces el valor vamos a poner ingresado acá para que quede igual. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto, si lo ejecutamos, muy probablemente va a funcionar, va a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces va a escribir primero ingrese un valor, después va a tomar nuestro valor, va a escribir hola mundo, va a escribir la suma de 5, 5 es 10, después va a decir si 5 es mayor que 3, entonces escribir que 5 es mayor que 3, y después va a hacer una estructura de selección según un valor. Si nosotros le ponemos un impar, nos va a decir que el número es impar, ¿sí? Entonces vamos a probarlo.
ingresa un valor. Entonces yo le pongo, por ejemplo, el 5, ¿sí? Entonces vemos que escribe todo lo que nosotros esperamos, ¿sí? Hola mundo, la suma de 5 y 5 es 10, 5 es mayor que 3 y el valor ingresado es impar. ¿Ok? Probamos de vuelta, por ejemplo, con un número par, como por ejemplo 6. Y de nuevo el resto de los resultados es el mismo. Y el último cambia porque le estamos ingresando un número par. Bien, en realidad un número que no está entre las opciones que nosotros le habíamos dado para que escriba que el número es impar, ¿sí? Ahora imaginemos que esto es súper simple, ¿no? Hasta acá es un código súper corto y es dentro de todo simple de leer. Pero imaginemos que esto fuese mucho más largo, ¿no? Y que tuviéramos 10 veces la cantidad de lógica y la cantidad de operaciones que nosotros tenemos acá. Todo puesto en este algoritmo principal, que es de algoritmo hasta fin de algoritmo. Se tornaría muy complicado de seguir, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros introducimos el concepto de función. A través de la función nosotros podemos ir sacando bloques de código del algoritmo principal y ponerlo en la función para después llamarlo desde el algoritmo principal, ¿sí? A través de un nombre, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, como para que quede un poquito más claro. Función, vamos a utilizar el operador función. Seguidamente le vamos a poner un nombre y la primera función que yo voy a hacer va a ser la función para que escriba hola mundo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle hola, vamos a poner imprimir hola mundo, ¿sí? Enter, fin de función. Y adentro de imprimir hola mundo nosotros vamos a traer esto, lo vamos a agarrar y lo vamos a traer acá, ¿sí? Lo único que hice, lo corté de acá y lo puse dentro de la función imprimir hola mundo, ¿sí? Entonces reemplazamos lo que antes habíamos puesto como escribir hola mundo, lo reemplazamos simplemente por imprimir hola mundo, ¿sí? De esta manera. Entonces a través de este nombre nosotros estamos llamando a nuestra función. Y de esta manera podríamos utilizar hola mundo en múltiples lugares sin tener que escribir esto, ¿no? Sin tener que escribir el hola mundo precisamente, sino que usamos simplemente la referencia a la función. Y después el código va a ejecutar lo que está dentro de la función, porque nosotros lo estamos llamando desde el algoritmo principal, ¿sí? Continuamos. Entonces, después tenemos el escribir la suma de 5 y 5 es 10, ¿no? Entonces vamos a crear otra función. Vamos a crear otra función que se llame imprimir suma. Simplemente le vamos a poner, ¿sí? Hacemos enter. Agarramos lo que habíamos puesto en el algoritmo principal, clic derecho, cortar, y dentro de función, clic derecho, pegar, ¿sí? Y de nuevo acá lo que vamos a hacer va a ser llamar a la referencia de imprimir suma. Bien, entonces tenemos imprimir hola mundo, después tenemos imprimir suma. Después vamos a tener este del si 5 es mayor que 3, entonces creamos otra función, ¿sí? Función. ¿Cómo le podemos poner? Evaluar. O podemos poner cuál es más grande, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es más grande? Y agarramos todo el sí, fin sí, ¿sí? Lo cortamos, lo ponemos dentro de la función que estamos creando acá abajo, ¿sí? Y de nuevo acá la llamamos, ¿sí? ¿Cuál es más grande? ¿Ok? Y después nos queda un último bloque de código que es el tema del valor, ¿sí? Bien, para el valor nosotros lo que vamos a tener que hacer también es agregar una cosita más, ¿sí? Perdón, primero tenemos que crear la función y le ponemos par o impar, ¿sí? Par o impar. Par o impar, ¿sí? Enter. Fin de función, claro. ¿Sí? Y pegamos nuestro método de selección, ¿sí? Ejecutamos a ver qué sucede, ¿sí? Hasta acá lo que hicimos fue sacar el imprimir hola mundo, imprimir la suma, imprimir cuál es el más grande, y acá me está faltando agregar el par o impar, ¿no? Que fue el que creamos recién, par o impar, ¿sí?
Y entonces vemos cómo nuestro algoritmo principal pasó de tener toda la lógica acá junta a tenerla en distintos métodos para que nosotros podamos ir a cualquiera de los métodos y ver la lógica que estamos poniendo de manera individual, ¿sí? Entonces se hace mucho más ordenado, ¿ok? Entonces ejecutamos hasta acá, va a decir ingrese un valor, por ejemplo le ponemos el número 3, ¿sí? Ejecutamos y nos dice el número ingresado es par. Pero ¿por qué nos dice que el número ingresado es par? Bien, acá lo que está pasando es que nosotros estamos haciendo la ejecución la ejecución del método dentro de la función par o impar sin pasarle nuestro valor del algoritmo principal al método, ¿sí? Recordemos que también, esto es algo a tener en cuenta, cuando nosotros creamos un método, el método de por sí no puede acceder a los valores de los otros métodos, salvo que nosotros se lo enviemos, ¿sí? Desde el algoritmo principal o desde cualquiera de los métodos, cuando nosotros queremos acceder a otro método y queremos enviarle un valor, vamos a tener que especificárselo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es, luego de que nosotros pusimos el nombre a la función, ¿sí? Vamos a abrir y cerrar paréntesis y adentro vamos a escribir, vamos a darle el número, me refiero, vamos a darle la variable o vamos a decirle, espera que yo te voy a pasar un valor acá, ¿sí? Entonces, espera que yo te voy a pasar un valor y ese es el valor que después lo vas a utilizar para ejecutar la lógica que nosotros habíamos puesto antes, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá nosotros le pusimos a la función par o impar que le vamos a pasar un valor y ahora ¿qué pasa? Nos está diciendo en el algoritmo principal que nos está faltando algo en la llamada a nuestro método. Claro, nos está faltando darle el valor que nosotros le dijimos que tiene que esperar acá. Cuando nosotros le decimos que la función va a recibir un valor, cuando la llamemos lo tenemos que usar, lo tenemos que especificar al valor porque si no nos va a dar un error, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá simplemente es pasarle, ¿sí?, el valor que nosotros leímos, se lo vamos a dar a la función y ahora sí va a tener el valor que nosotros le estamos pasando, que estamos leyendo en el algoritmo principal, y sí va a tener un valor acá para poder hacer la ejecución del método de selección. Porque si no, si nosotros no se lo pasamos, va a crear el valor, lo va a instanciar en 0 y 0 lo va a considerar fuera de lo que son los valores que nosotros le pusimos en la primera condición para escribir que el número es impar, ¿sí? Entonces, de nuevo, vemos que tenemos todos los métodos que no toman parámetro, se llama sin parámetro, ¿sí? Y después tenemos el método par o impar que necesita que nosotros le demos el valor que estamos leyendo en el algoritmo principal para poder hacer la evaluación después del método de selección. Bien, entonces hacemos si queremos la ejecución, digamos, de escritorio sin ejecutar el código para ver cuál sería el flujo del programa. Entonces, el paso 1 vamos a escribir ingrese un valor, después vamos a leer el valor por teclado y lo vamos a guardar en la variable valor, después vamos a imprimir vamos a ejecutar el método de imprimir hola mundo. Entonces de acá cuando el código llega a esta instrucción, pum, se viene acá directamente, ¿sí? Entra en la función que nosotros estamos llamando, ejecuta el código dentro de la función y vuelve al algoritmo principal para ejecutar la siguiente, ¿sí? Entonces imprimir suma ahora, se viene a la función de imprimir suma, ejecuta el código que está dentro de la función imprimir suma, vuelve al algoritmo principal, ejecuta el siguiente, cuál es más grande, se viene a la función cuál es más grande, ejecuta la evaluación, ¿sí?, fin de función y vuelve al algoritmo principal y después va a llamar a la función par o impar dándole el valor que nosotros habíamos leído por teclado en la línea número 4, ¿sí? Vamos a probar si es cierto, ejecutamos el código, nos dice ingrese un valor, le vamos a poner esta vez 5, bien, entonces hola mundo, la suma de 5 y 5 es 10, 5 es mayor que 3 y el valor ingresado esta vez nos dice que es
impar, porque le estamos pasando el 5 que leemos acá en el valor, se lo estamos pasando a la función y la función después hace la evaluación. Ok, vamos a probar ahora con un valor par, por ejemplo 2. De nuevo, la misma ejecución, solo que vemos que el valor ingresado ahora es par. Bien, bueno, yo sé que por ahí ahora ya se está complejizando un poquito más, digamos, lo que es el código, porque le estamos agregando un poco más de cosas, ¿sí? No te sientas alarmado o como que es mucho, porque vamos a hacer más ejercicios y a medida que vayamos practicando le vas a ir también agarrando más la mano. Es importante ir haciendo los ejercicios que voy a ir dejando también adjuntados a las clases, como para ir practicando. Y esto es un proceso de ir, es así, practicando a medida que vayamos avanzando y haciendo más ejemplos, nos va a ir quedando más claro por ahí los conceptos. La primera vez que lo vemos, muchas de las cosas que veamos, la primera vez que lo vamos a ver, puede ser que nos cueste por ahí hacernos a la idea bien de lo que estamos viendo, pero no nos sintamos como que es demasiado para nosotros o que por ahí no entendemos o lo que sea, porque es normal. La primera vez que lo ves te puede asustar un poco, puede decir qué es esto, ¿me entendés? Pero a medida que vayamos haciendo ejercicios y vayamos avanzando, se van a empezar a unir las piezas y ahí en un momento vas a hacer clic, ¿entendés? Y ahí vas a empezar a entender todo de una manera más simple y a medida que le vayamos agregando complejidad también se va a ir, a vos te va a ir cayendo la ficha más simple por todo lo que vamos a ir viendo antes de eso, ¿sí? Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar por acá, el tema de funciones. Esta es la primera parte. En la siguiente clase vamos a avanzar un poquito más con el concepto de funciones, vamos a hacer un poquito más de ejercicios y otras maneras de usar el tema de las funciones. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Así que bueno, te espero en la siguiente clase y bueno, vamos allá.